Dios se le bendiga y le venga mucho. Estamos aquí para transmitir la palabra de Dios, para dar la palabra de Dios en esta noche a los que vayan compartiendo y vaya dando like y vayan compartiendo esta transmisión, que hay una palabra depositada que Dios quiere darla en esta noche. Y vamos a estar orando para que Dios sea el centro para dar el mensaje en esta noche. Espíritu Santo de Dios, tú eres grande y poderoso, Padre amado. Que se haga tu voluntad, Padre amado. Pon un jabón encendido en mi boca, Señor. Padre amado, para que sea tú, Espíritu Santo de Dios, que hable a las personas, a las vidas, para que a cada persona queden edificada en esta noche. Que se haga tu voluntad, Padre amado. Te pido, Señor, que las almas que están viendo esta transmisión, Padre, sean edificadas con una palabra en esta noche, Padre. Que sea tú hablando, Señor, a través de mi boca. Que sea tú, Señor, dando la palabra a cada corazón, a cada vida, al que necesita, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga mucho a todos y Dios les guarde y los siga bendiciendo. Vamos a hablar con el tema guerra en el desierto. ¿Por qué guerra en el desierto? Eso fue Dios que me puso esa palabra en el espíritu para yo darle esta palabra en esta noche. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 4 del 1 al 3. Dice la palabra. La palabra de Dios se la ha leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Porque Dios le bendiga mucho a Araceli, te bendiga más, y a las personas que están conectadas. Cuando hablamos sobre guerra en el desierto, Cristo fue llevado en el espíritu para ser tentado por el tentador. Entonces, cuando hablamos del desierto, hablamos de una persona cuando Moisés le llevaba, cuando Dios llevó a Moisés en el medio del desierto para Dios mostrarle a Canaán, la tierra de Canaán, pero primeramente tuvo que pasar un desierto. Porque para Dios entregarte lo que te va a dar, primero te pasa por un desierto. Porque no hay desierto sin Canaán. Entonces, primeramente Dios tiene que meterte en el desierto para poder entregarte lo que te prometió. Entonces, no podemos hostigar a Dios. Porque cuando Dios te dice a ti que tienes que pasar el desierto, tienes que pasarlo. Porque el mismo desierto te va a escupir. O sea, te va a llevar al sitio donde Dios te prometió. Porque el desierto, Dios da una orden al desierto para que el desierto se someta a la palabra que Dios le dio. Y es cuando tú termines el desierto. Dios le dice al desierto: no lo lleve hasta que terminen el viaje. Porque el pueblo de Israel tenían que durar 40 días. Y entonces por la desobediencia de ellos duraron 40 años para llegar. Y hay muchos que no llegaron a la tierra por la desobediencia que había en el pueblo de Israel. Pero Dios es tan, Dios es tan paciente, y se espera el mismo paciente. Pero cuando el pueblo de Israel no entró a la tierra que le prometió Dios, no es porque Dios cambió de tema, sino por la desobediencia de ellos. Entonces, cuando tú desobedeces a Dios, la autoridad que tú tienes, que Dios te da, mengua. Cuando tú desobedeces a Dios y no haces lo que Dios te dice, porque aquí todo es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, mediantemente Dios te mata en un desierto. Porque Dios no te va a dar algo que Él no, antes de meterte en el desierto, no te va a dar algo porque sabe que tú no lo vas a aprovechar. O sea, tú lo vas a rechazar. Tú no vas a valorar lo que Dios te está entregando. Entonces, para yo entregarte algo,
primeramente tiene que pasarle un desierto. Y cuando Dios te pasa un desierto, tú en ese mismo desierto es para que tú tengas experiencia y para que tú sepas lo bueno y lo malo. Hay pecados que tú no sabes y que en el medio del desierto tú te das cuenta, porque hay experiencias que tú tienes con Dios a través del tiempo. Porque no de un día para otro ya tú eres perfecto, no. Aquí en el camino vinimos todos a buscar la perfección, que hacia el hombre, bajo la estatura es el hombre perfecto. O sea, cuando nosotros caminamos la voluntad de Dios, caminamos la estatura del varón perfecto. O sea, estamos caminando. Decía Pablo, cuando Pablo daba una dimensión tan fuerte en Dios, cuando estamos en una dimensión tan fuerte en Dios, él decía que estamos caminando a la estatura del varón perfecto. O sea, nunca se creyó perfecto. ¿Por qué? Porque una de las personas, cuando tú tienes dos días en el evangelio, ya tú te crees el perfecto. Cuando Dios te usa a ti en milagro, en una dimensión profunda, ya tú eres perfecto. No, aquí estamos perfeccionándonos día a día. Porque Dios cada día es algo diferente que te trae. Cuando Dios te trae algo diferente, tú lo aprovechas. No es lo mismo un pan duro a un pan suave, que fue hecho desde ahora mismo. Cuando es un pan suave, tu boca coge más sentido para tú comértelo. ¿Por qué? Porque es suavecito. Pero cuando un pan es duro, tú no te lo puedes comer, porque parecen piedra. Por eso dice que la palabra de Dios parece piedra, pero para aquel malcriado, para el desobediente, son piedras la palabra de Dios. Pero para aquel que hace la voluntad de Dios, son vida eterna. Son palabras de vida, porque cuando Dios te da una palabra, te promete algo, la promesa no es que va a durar un día para otro. Porque cuando tú adelantas y haces la voluntad de Dios, y en el transcurso del tiempo tú vives más, tú estás haciendo promoción a la eternidad. Cuando una persona quiere ya el otro día ser evangelista, tú quieres ya irte de este mundo porque tú quieres acabar la obra de Dios de una vez para irte de una vez. Pues tú no estás haciendo promoción a la eternidad. Cuando tú haces promoción a la eternidad, tú esperas que Dios te diga la palabra, te sometes bajo la voluntad de Dios y pasa el desierto, hasta que el desierto te lleve a la promesa. No es lo mismo que tú te vayas tú mismo a buscar la promesa, a que el desierto te lleve a la promesa. Porque el desierto tiene una palabra de parte de Dios, está sujeta a la palabra de parte de Dios, que no te va a escupir, no te va a llevar hasta que tú termines tu proceso. El desierto es un proceso que Dios te pone, porque no es lo mismo proceso que consecuencia. Porque hay personas que se buscan la consecuencia y creen que es un proceso, y no es así. Cuando Dios te mete en un proceso, es cuando Dios te mete en un proceso. Entonces cuando Dios te mete en un proceso, te da la salida para que tú salgas del proceso. Pero cuando tú entras por tu desobediencia, viene una consecuencia, como hubo a David. David, que nunca se levantó la mano a Saúl, porque era un ungido de Jehová. Pero Saúl lo quería matar. Dios mismo permitió 3 veces ponerlo como carne al lado de David para que lo mate. Pero aún así David no levantó la mano. Pero entonces, viene la consecuencia de David, es cuando se acuesta con la mujer de Uría, su escudero. Por eso cuando una persona hace una cosa bien, luego viene y termina mal. ¿Por qué? Cuando tú no esperas la dirección de Dios, porque día a día estamos para hacer las cosas diferentes, distintas. No sea como los fariseos, pues siempre en su palabrería dicen muchas cosas y entonces hacen los mismos días a día. Pero la voluntad de Dios, en el evangelio de Dios, es cosas nuevas día a día. Dice que sus palabras se renuevan cada día. Si sus palabras se renuevan cada día, Dios te da un mensaje distinto, una revelación distinta día a día. Hay revelaciones que tú tienes acumulado porque está en el depósito de revelación. Hay un depósito de revelación que Dios te pone dentro ese depósito. Pero tú vas acumulando mientras la búsqueda tú estás buscando a Dios. Porque ¿cómo tú crees que Dios te use? Tú estando sentado en una silla y no haces nada. No, a cosas así no funciona. Todo el profeta del tiempo de antes tuvieron que meterse en un monte, ayunar, a buscar a Dios, a buscar su cara. No esperaron a Dios sentado en una silla, no. Dios te da la palabra, pero tú tienes que moverte por la palabra que Dios te dio. Entonces hay personas
que no quieren buscar la palabra de Dios día a día. Porque la palabra de Dios son vida y eterna. Y una de las cosas es cuando tú tienes una conexión, una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, siempre viene con una revelación nueva, distinta. Es tan tal que a veces tú tienes revelación que tú dices, wow, pues yo tenía eso en el depósito. Es que tú lo tienes. Cada ayuno, cada búsqueda que tú buscas con Dios, más se abre el depósito y entra más la palabra de Dios. Pero cuando Dios quiere algo posicionarte, mira, no es lo mismo que el hombre te posicione a que te posicione Dios. Porque hay personas que miran en las cosas del hombre, como le dijo Satanás, cuando dijo Jesús, a Satanás, que pone la cosa en los ojos de los hombres y no en la cosa de Dios. Porque Satanás puso la cosa del ojo de los hombres, por eso que quería él quitarle la gloria que Dios le dio al hombre, que fue Adán. En el huerto quería quitárselo. Por eso usó una serpiente, porque el enemigo usa cualquier vaso que esté adornado y barrido para él usarlo, para poner el que esté en propósito, ponerlo a suplir. Porque hay personas que buscan tanto, pero en la ira que cogen, se va lo que ellos buscaron. Y dicen, wow, pero yo cogí 7 días de ayuno y yo veo como que no funcionó, no busco nada. Revísate. Algo tú hiciste que lo que tú buscaste en esos 7 días se rompió, se fue. Una vasija rota. Entonces con una vasija rota, una vasija tú le metes agua adentro. Y si la vasija abajo te ha pinchado, se va todo el agua, entonces queda vacía. Entonces hay personas también que tienen un tanque, vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo, un tanque lleno. Pero un tanque lleno no se puede echarle más porque se va a rebosar, se van a perder lo que se le están echando. Entonces hay personas que tienen revelaciones, mensajes dentro de ellos que tienen que darle una palabra a un hermano y no se lo dan. Porque la revelación que están buscando es para ellos mismos y no para edificarle a los demás. El mismo Pablo, lo que él buscaba en los secretos con Dios, él mismo daba a las iglesias. Porque el mismo que destruyó iglesia vino a restaurar. Él se parecía semejante al mismo Cristo. Porque se parecía mucho a Cristo en ese aspecto. Porque lo que él buscaba en lo secreto, en lo público, él lo manifestaba. El mismo Jesús cuando entraba, iba al monte y subía al monte, pero cuando vino de allá para acá, que bajó, edificaba a la multitud. A los que estaban enfermos, él los sanaba. Porque lo que buscaba en lo secreto con Dios, él lo hacía manifestado en lo público. Cuando tú buscas en lo secreto, Dios te recompensa en público. Porque Dios le gusta a la persona que buscan en lo secreto con él, que tengan una relación con él. Hay personas que no tienen una relación, no ayunan, no buscan y aún así quieren que Dios le dé. ¿Y cómo Dios te va a dar si tú no buscas? Por eso que dice la palabra que busca, halla. Entonces si tú el que busca halla, entonces Dios te va a dar, si tú estás buscando. Entonces el método es buscar y esperar y someterse a la voluntad de Dios y pasar el proceso que Dios te metió. Porque hablamos, no vamos a salir del tema. Estamos hablando del tema del desierto. Cuando hablamos del desierto, hablamos de un desierto que no hay nada, ni agua ni comida, nada. Porque el pueblo de Israel, Dios lo metió en un desierto que no había nada, pero era Él que lo sustentaba. Entonces Dios lo que quiere es que tú te independices de Él, para Él darte lo que Él te prometió. Pero mientras tú tengas el orgullo de que tú quieres dar, pero no quieres que el hermano te dé, porque es un orgullo de la misma obra de la carne, que hay que matarlo. ¿Y cómo se mata? Haciendo ayuno. Porque cuando tú haces ayuno, tú sometes la carne con el espíritu. El espíritu sube y la carne mengua. Porque el ayuno no es para tú, es para tú tener revelación, ciencia. El ayuno es para tú someter la carne. Pero cuando tú sometes la carne,
las cosas se te van a hacer bien. Porque cuando andamos en el Espíritu, como habla en Romanos 8, habla viviendo en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, no vives según la carne. Tú no tienes ira, ni contienda, no eres chismoso, no eres hablador, no hablas mentira, hablas con la verdad, tienes sinceridad, tienes amor, o sea, tienes fruto de espiritual. Cuando tú tienes fruto espiritual, no es lo mismo un acontecimiento a que tú tengas los frutos espirituales. Porque es una cosa que Dios haga un milagro a través de ti y otra cosa que tú tengas los frutos espirituales. Porque hay muchos que Dios lo usa en un milagro, pero no tienen fruto espiritual. Entonces, para tú salvarte, para tú tener la vida eterna, debes tener los frutos espirituales. Es una cosa muy importante. Cuando tú pides a Dios los frutos espirituales, como la templanza, el amor, el gozo, el amor hace lo demás, porque dice, habla en 1 Corintios, hablan que no es nada soy si no tengo amor. Soy como un metal que resuena y sin valor que retiño. O sea, si tú no tienes amor y yo te uso como te uso, y cuando tú no tienes amor, de nada sirve. Habla Corintios. Entonces, cuando tú tienes amor, tú te preocupas por los demás. Cuando hay cosas que tú ves con tus propios ojos, no te hagas loco. Porque a veces Dios te pone a ti, no te dice nada, te pone a ti que tú veas algo en un hermano que está pasando una necesidad y tú te haces la vista gorda como que tú no lo viste. Pero es Dios que te lo está poniendo para que tú lo veas y le des de lo que tú tienes. Porque hay muchos que Dios te provee, pero teniendo 1,000 pesos en los bolsillos. Entonces no reparte a su hermano, ni su proveedor ni 500 pesos. Pues entonces, cuando hablamos de amor, el amor viene con un conjunto. El amor viene unido. O sea, cuando tú tienes amor por los demás, como Cristo, que es el personaje principal, Él tuvo el amor, tanto el amor que dio su vida por la humanidad. Porque estábamos perdidos, estamos destinados a perdernos. Nosotros estamos, destinados a perderse la humanidad. Y Cristo vino a darnos vida eterna. Y por su amor se sacrificó Él mismo. Vino un sacrificio vivo. Se sacrificó por la humanidad. Entonces, si Jesús se sacrificó, ¿qué eres tú que tú no puedes sacrificarte por tu hermano? Entonces debemos de ser conscientes y pedirle a Dios siempre humildad, amor, paciencia. Porque la paciencia, cuando tienes paciencia, tú no te desesperas. Cuando tienes paciencia, junto con la templanza, tú no vives desesperado. Vive una vida tranquilo, de amor, de gozo, de paz. Y la paz que tú tienes, tú la transmites a la multitud que le está predicando y le está hablando. Entonces lo que tú tienes dentro, eso mismo es lo que tú vas a dar. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que tú hablas, eso se va a cumplir. Mira, hay cosas hay pecados ocultos que tenemos y no le pedimos a Dios que lo quite. Entonces en el día del juicio yo te voy a pedir cuenta por ese pecado oculto. Porque tú nunca le dijiste al Señor, quita todo el pecado oculto que tengo encima. Porque tú sabes los pecados ocultos que tú tienes. Los pecados que están claro, lo que tú estás viendo, tú lo estás viendo y no estás diciendo yo que te lo quita porque tú lo estás viendo. Pues hay pecados ocultos que no tienen. Hay pecado oculto que tú tienes que decirle a Dios que te lo quite. Para llegar a la estatura del varón perfecto. Y siempre pedirle a Dios, una de las metas que tenemos que tener, que siempre que Cristo se forme en nosotros. Cuando Cristo se forme en ti, ya tu personalidad muere. Y sube la personalidad de Cristo en ti. Pablo se humilló tanto que él dice, juntamente estoy crucificado, juntamente con Cristo. ¡Wow! Cuando él dijo que con la meta de Pablo, que tenía Pablo en sí, era que Cristo se formara en él. Era eso lo de Pablo. Que Cristo se formara en él. Cuando Cristo se forma en ti, el amor que tiene Cristo te lo va a transmitir a ti. Porque se forma en ti. Ya no eres tú, sino ya es Cristo que está dentro de ti, es quien habla. Cuando tú le das paso al Espíritu Santo, porque mira, son tres: Espíritu Santo, Hijo
y el Padre. Son tres, ¿verdad? Y los tres hacen manifestaciones diferentes, distintas. El Espíritu Santo hace manifestación distinta que el Hijo. El Hijo hace manifestación distinta que el Padre. O sea, los tres son tres en uno. Por eso es la palabra tres en uno. Porque los tres hacen manifestaciones diferentes. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos guía y pone palabras en nuestra boca para hablar conforme a lo que Dios quiere que hable el pueblo. El Espíritu Santo es que te ayuda a escudriñar las escrituras para que tú tengas la revelación de parte de Dios. El personaje de Cristo es para que Cristo se forme en ti. Porque cuando el Padre no te ve a ti, sino que ve a Cristo en ti. Cuando el Padre ve a Cristo en ti, dice, tú eres mi hijo. No está viendo a ti que tú eres hijo, no. A Cristo, a su hijo, está viendo en ti. Cuando el Padre ve a Cristo en ti, es mucho la diferencia. Porque cuando dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Cuando hablamos y meditamos ese verso, en quien tengo complacencia, o sea, él cuando te ve a ti, ve a Cristo en ti. Cuando él tiene misericordia de ti, él ve a Cristo en ti. Entonces, el papel, la meta que tiene que tener el evangélico es que Cristo se forme en él. Porque Cristo dejó un evangelio, que es el evangelio de Cristo, el que él habló. Entonces, debemos de pedirle al Señor de hacer su voluntad día a día. Porque cuando pedimos hacer la voluntad de Dios, estamos hablando que Cristo se forma en nosotros. Cuando decimos, Señor, yo quiero ser obediente ante ti, tú estás diciendo que Cristo se forma en ti. Porque el mismo Jesús decía, sean uno como yo y el Padre somos uno. Cuando tú lees ese versículo, sean uno como yo y el Padre somos uno. Él está hablando de un solo sentir, un solo pensamiento, en espíritu. Que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Que la prioridad de Dios para tu vida sea Dios. Lo primero, por encima de tus hijos, por encima de tu madre, de tu padre, por encima de quien sea, tienes que tener a Dios por encima, de primer lugar. Que cuando te levantes, primeramente tienes que decirle, Espíritu Santo, buenos días. El primer saludo que tenemos que darle al Espíritu Santo desde que nos levantemos. No agarrar un teléfono para chatear. No hacer otra cosa, sino que tenemos que darle la bienvenida y el buenos días al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios, sabe todos los misterios. A veces el Espíritu Santo quiere buscar un amigo, pero lo que pasa es que nosotros lo que queremos es siervo, no amigo. Entonces cuando no es lo mismo tú ser amigo del Espíritu Santo a que tú seas siervo. Porque el amigo habla cosas más íntimas que el siervo. El siervo además obedece lo que le dice el dueño, mira esto, y él hace. Pero el que es amigo, acercándose un poco más a Dios. Cuando tú te acercas, te conviertes en amigo, tú te conviertes en una persona más importante para Dios. No te digo que tú seas siervo, tú no eres importante, claro, tú no eres importante. Pero tú siendo siervo, Dios te va a dar tu pago aquí. Dios te va a pagar todo aquí. Todo el trabajo que tú estás haciendo como siervo, Dios te va a pagar todo aquí. Entonces no le tienes que pedir a Dios cuenta por la vida eterna que te queda, por la herencia de Cristo. Porque la herencia, el mismo Cristo tuvo que venir para él ganarse su herencia. Oye, wow, tremendo. El mismo Cristo tuvo que venir a ganarse la herencia del Padre. Y ahí el Padre le dio la herencia, su herencia a él. Entonces Cristo quiere darte la herencia que le dio el Padre a él. Entonces si Cristo es que intercede por nosotros para hablar. No es María ni Perencejo. Cristo es que intercede. Cristo intercede por ti, al Padre.
A veces el Padre tiene tanta misericordia de ti, que es Cristo que intercede. Entonces tenemos que anhelar cada día que Cristo se formara en nosotros. En esta noche Dios lo que viene es buscando una reflexión en esta noche para ustedes. Y que se lleve esa palabra. Si Dios te metió en un desierto, el mismo desierto te va a llevar la promesa de Dios. El mismo desierto te va a llevar la promesa de Dios. Pero si tú no dejas que el desierto trabaje en ti, porque a veces no dejamos que el desierto trabaje, si no queremos trabajar en el desierto. Entonces, cuando Dios le da una palabra al desierto, el desierto trabaja contigo. Y después del desierto, cuando termine lo que tú vas a terminar ya de parte de Dios, el mismo desierto te lleva a la promesa de Dios. Debemos dejar llevarlo de Dios y anhelar cada día su voluntad. Antes que el trabajo, antes de que sus hijos, antes de que cualquier persona, debemos hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios cuesta sacrificio. Sí, porque el mismo Cristo le costó sacrificio para la vida eterna de la humanidad. Él vino a morir en la cruz. Aún él hablando la verdad, lo mataron, lo crucificaron, le echaron de todo. Y él hablaba la verdad. Y él estaba limpio de pecado, no había pecado en él. Y si al árbol verde, si al árbol verde le hicieron eso, que será la rama seca. Esta es la palabra que Dios le tiene a ustedes en esta noche. Eso para reflexionar, para que reflexionemos, para que Jesús se forme en nosotros. Y esta palabra que Dios le dio en esta noche, vamos a orar para despedir. Padre mío, Padre, Espíritu Santo de Dios, alabado sea tu nombre, Padre. Tú eres grande y poderoso, Señor. Que esa palabra ellos la guarden, Señor, en su corazón, Padre amado. Que se haga tu voluntad, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Y que el mismo desierto sea que los lleve, Señor, a tu propósito, a tu promesa, Padre amado. Que sea edificado con esta palabra, Señor, Padre amado, los corazones, Señor. Ve cambiando, Señor, los corazones, Padre amado. Ve poniendo amor sobre ellos, Señor, cada uno de ellos, Padre amado. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hablamos la próxima. Esto fue un mensaje, una palabra, aunque sea corta, pero Dios habló y sé que habló con todos ustedes que están conectados. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.